Allinchapus kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamansi walejchu manachu no walej kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha pararimsaykichis noqaypas sutiymari. Kunan aparimsaykichis kay grupo 100% yara nisqata imarayku paykuna wichaychimunku mosoq video canal ninkuman charaykus qhawarikusun kay takiy runasta. Chantapis ñawripusaykichis kay yachay tarini kay Rappi impresa.lapatria.bo nisqapi kay yaraqta. Chanta ñawrisaq kayta kunan parlarsaq Castilla Callupis una masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo 100% Yara porque ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal y es por eso que vamos a ver y disfrutar de la canción que nos canten. También he encontrado un artículo en la página impresalapatria.bo y les leeré eso para enterarnos quién es 100% Yara. Y anteriormente les había leído, pero es bueno recordar y no olvidarse de quién es Yara. También comentarles que esta es la notificación del 3 de febrero, estamos a 12 de febrero, vamos un poco retrasados. ¿Por qué? Porque en el mismo día a veces llegan 3, 4 notificaciones de diferentes cantantes y estoy subiendo uno por uno. Yo no puedo dar prioridad a ninguno, sino tal como me llega la notificación. Bueno, ahora sí voy a leerles el artículo que he encontrado. 100% Yara Bolivia renace en el pentagrama nacional. Esa es la foto. Con el objetivo de devolver la esencia de la música orureña, el género folclórico vuelven a retomar los instrumentos para volver a presentarse en el pentagrama boliviano 100% Yara con sus integrantes originales bajo el lema Renace al espacio de la música, la raíz y el estilo sobre la esencia de un grupo orureño. Yara, vocablo de origen guaraní que significa patrón y señor, simbolizando a la autoridad divina Dios, asumiéndolo a él como regente de la vida de todo ser vivo o inerte, quien emana la fuerza y sabiduría. A partir de este concepto, el 12 de octubre del 2001 nace el proyecto musical con la propuesta Yara, música en proyección. Título adecuado para el primer trabajo en el que experimentados músicos a la cabeza de Jorge Cárdenas y Ramiro Alcocer lanzan al mercado artístico 17 canciones inéditas del repertorio folclórico de nuestro país, todas ellas colmadas de sentimientos. Este proyecto es una primera etapa que duró, diría yo, dura cerca de 6 años. Bueno, eso es lo que ahora nos hemos enterado de 100% Yara. Ahora nos vamos a ir al video. 100% Yara, Bolivia, Conjunto Folclórico Cultural Puglia y Oruro, 22 de septiembre de 1982. Como ven, Yara siempre en el logotipo lleva pues un charango, un gualaicho, se puede decir, una guitarra y una quena. Siempre es importante fijarse en los logotipos de los artistas porque siempre llevan los colores de Bolivia, algún instrumento musical como este caso, o si no la tierra y muchas otras cosas más. Ahora sí, empecemos a escuchar. Terminal de Buses La Paz presenta Pujllay Manchaya Mosaico, es decir, Pujllay en español se puede decir jugar, juego, pero si decimos Pujllay está llegando, se puede decir también así. Con devoción, letra y música, Jorge Cárdenas Cosbel. Cantando. Vamos moviendo huipalas.
Carabuqueñita. Soy de Rocuya y Oruro, estoy llegando de corazón. Virgencita del Socavón, cachamosita con devoción. A cantar, a bailar a la fiesta de las costumbres y tradición. Sonando espuelas en el carnaval y con mi tarabuqueñita. Pugliay está llegando. O también se puede decir el juego está llegando. Jugar. Los Pugliay somos guerreros de batalla, quechuas y danzantes por la Pachamama, originarios folcloristas y amparar, solando agras llegamos a la Pucara. Guau. Yo lo que puedo decir de Yara, pues es un grupo muy bueno, la verdad, porque yo he estado viendo su canal y tiene buenos vídeos. Guau. Y de cada canción su letra es diferente, con mucha energía, siempre con sus danzarines, siempre las locaciones diferentes. Es muy bueno este grupo. ¿Qué puedo decir en este caso? Como han visto, ellos están cantando pues al grupo Pugliay, a la danza Pugliay, y al mismo tiempo están cantando a las costumbres, tradiciones. También están cantando a la Virgencita porque hacen ver la Virgencita, y en este caso Yara pues en sus imágenes hace ver la devoción de una persona que va desde La Paz a Oruro junto con sus amigos ¿a qué? Pues a bailar. No sé si se han dado cuenta, una vez que se ha vestido, se ha ido a la iglesia, después de la iglesia se ha ido a reunir con sus amigos para hacer lo que dice en la canción, a cantar, a bailar, a compartir, a disfrutar de las costumbres, tradiciones de que es del pueblo Yampara. El pueblo Yampara es donde se inicia esta danza, que es los Pugliay, de gente guerrera, como ellos dicen, de aymaras y quechuas. Siempre está unido tanto los aymaras y quechuas, porque casi las costumbres y tradiciones que tenemos pues son similares. Es por eso que siempre en las canciones levantan estos dos idiomas. Para mí no son dialectos, son idiomas maternos que tenemos, que yo poco a poco sigo recordando, pues eso es lo importante. ¿Y qué hacen el Pugliay en su pueblo Yampara? En la época de lluvia, ellos danzan para que haya abundancia, también para que haya unión, para las siembras, para todas esas cosas. Ellos bailan y también hacen ofrendas a sus deidades, es como decir a las vírgenes, en este caso como el señor ahí desde La Paz, para la Virgencita del Socavón, ¿no? La Madre Candila, a la Virgencita Candila, con mucho cariño, como lo llaman ellos. Eso es lo que canta esta canción. También ha enseñado, pues la Virgen ahí, como han visto, es la estatua, la iglesia, muchos lugares turísticos, se puede decir, de Oruro. Kankuna llaqtamay suyarisinkichik imaynatachu kaykuna kaytakirunas takirikamunku. Noqa kay canalninpi qhawarini askha videos nintian, chay videos sapa video wajina makikinchu, wajina takimunku, wajina tusumunku, wajina tataq paykuna takinku o tokanku chantapish instrumentos ninti. Hinallatataq paykuna p'achankupi maqonqankuchu imaynatachu kay Bolivia suyu kanman puka q'ellu q'umir wiphalaq llimp'ikunan nisunman chayman hina paykunapish sutinkuchu churarinku chay llimp'ikunaswan imarayku ñawpaqman kay suyu Bolivia sutin apaymunanku. Chantapish imaynatachu kaypi takirinku nin llaqtanchis costumbres, tradiciones, tusurinas, takirinas, tukuy ima kanku. Chayman hinataq paykuna rikuchimunku kay videopi imaynatachus
runa hamurin La Pazmanta hasta Oruro-kama masisninkuwan imarayku tusunanrayku virgencitaman rinanrayku orakamunanrayku chayman hina chay costumbres chay tradiciones ruwakun chantapis suti qhariman llaqtaqta llaqtaq sutin kanman Yampara chay llaqtitapi qallarikun tusuy kay pukllay chay pukllay kay p'unchay imaynachus kay hatun poqoy killapi paykuna tusunkuman imarayku paramun chay killapitaq paykuna sumaq tusuytawan tarpunankupaq cosecha sumaq kananpaq sumaq kawsay kananpaq qhapaq kanankupaq tukuy imapaq paykuna tusurinku chantapis wakichinku mesasta virgencitasman haywarinankupaq kunan kay videopi runarin Virgencita Candelariaman orakuq imaynatachus pay sonqonpi umanpi fe kan chay Virgencitaman chantataq nini imatawan nini chaylla niriyman kunan uyarinallapunchik chayman hina parlarisa uyarispa Sonando espuelas en el carnaval y con mi tarabuqueñita. ¡Vámonos bailando la pucara! ¡Algo de pozonchis tusaspa pucaramanpi! Tiene créditos, vamos a ver un poquito. Con devoción, letra y música, Jorge Cárdenas Cosbel, 100% Yara. Conjunto folclórico y cultural Pukllay Oruro. Alférez Mayor 2021 a 2022, familia Cosme Jallaza. Yo creo que esa es el que está pasando este año. ¿Cómo les puedo decir? En hacer como una misa, una ofrenda, todo eso, pues una fiesta, una recepción, todo va a ser como pasante de la Virgencita y luego va a pasar a otra familia que sea integrante de este conjunto folclórico cultural Pukllay de Oruro. Los que han bailado son el conjunto Pukllay Oruro. Es como ya, eso es una tradición que se hace pues desde hace años, pasar la Virgencita de familia en familia, y esa familia va a tener la Virgencita durante todo ese año en su casa, se va a poner velitas, la gente va a poder ir a orarle, rezarle, esa es la costumbre. Bueno, Kankunapis llaqtamas yachankichik imaynatachus kay ñawripuykichis kay familia Cosme Jallaza nisqa paycha kunan wata pasarqa pasante kay Virgencitamanta paykuna ruwaranqanku hatun raymita wakichinqanku misas chayman hina wakichiytawan waq pasanteman haywanqanku Virgencita qhipan watapaq chay wata enterotaq pay Virgencitawan kanqa wasinpi hina kay costumbre nisuman kay kamalla kachun llaqtamasis qankuna ima taquitachus uyarikuy munankichis mañamuychis chantapis hinallatataq saqisaq kay link oficial kay Yara nisqamanta qankuna rinaykichispa suscribikamunaykichis dar like qillqarinaykichis chayman hina
apachichis karuaj yanekichis chaskita hina tukuy redes sociales nikichis manchayman hina yanapasun kay grupo Yara nisqata hinallatataq ruwaychis tukuy grupos qhawasanchis chaywan hina ñawpaqman taskirisun chaywan hina noqapis taskirisaq ñawpaqman. Gente, como siempre, voy a dejar el link de Yara para que ustedes vayan a su canal oficial, se suscriban, den like, comenten, compartan y así sucesivamente vamos a seguir apoyando a los grupos folclóricos de Bolivia y de otros países. Aquí ya saben que Maggie Sin Fronteras no tiene límite para conocer otros países. Yo no me enfoco solamente en un país, quiero abrir mi mente para conocer diferentes culturas y poder conocernos y tener empatía entre nosotros y disfrutar de las canciones y así aprender más y más para que por lo menos estemos bien con las canciones, feliz de escuchar y disfrutar también. Bueno, como siempre, nos vemos en otro video, gente.